presenta wowmx.tv. Hola amigos, muy buenas tardes, noches, días, depende de la hora en la que estén viendo este programa. Bienvenidos una semana más a La Disidencia. Y pues bueno, han pasado muchas cosas en la última semana en este México mágico y la situación con el gobierno, bueno, pues cada vez toma unos tintes ahí interesantes. Sin embargo, hoy lo que vamos a tratar en este programa es el tema de la violencia y la inseguridad que hemos vivido desde, pues prácticamente desde que inició este sexenio, hace ya prácticamente 3 años. Si bien ya veníamos de unas administraciones en donde la violencia y la inseguridad estaban pues a todo lo que da, este gobierno que se supone iba a hacer las cosas distinto, pues ha subido esos números, ¿no? Y bueno, primero quiero saludar también a toda la gente que nos ve desde nuestras distintas plataformas, obviamente a nuestra casa ASTL, que ahora es Wow TV, y a todas las demás plataformas. Para ello voy a invitar, como cada semana, a mi amigo y hermano Octavio Catalán, para que nos presente también a nuestro invitado del día de hoy. Mi hermanito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermanito, ¿cómo estás? Te veo más que a la familia. Está un poquito malito, pero ahí voy. Por si también de pronto la audiencia me ve un poco medio lento, es porque estoy... Pero como te dije, mala hierba nunca muere, mi hermano. Pero ahí voy, estoy bien. No, pero no nos vayas a hacer una gracia. Ya acuérdate que ya en alguna ocasión se nos puso malito algún integrante del equipo en plena grabación y pinche susto que nos metió. Oye, bueno, te faltó, yo creo, ya sé que vienes estás arrancando en tercera, ni siquiera en segunda. No saludaste ahí a toda la gente que llega a través de Atypical, de pues, las redes de Carros Alarraqui, del Troll, de Ángel Verdugo, de todos los amigos que se han ido sumando, de todos los cuates con los que estamos haciendo pues toda una cadena y todo un círculo y una red de información y de crítica y de análisis. Observatorio Ciudadano. Nuestra segunda casa, Observatorio Ciudadano, evidentemente, tus redes. Y bueno, pues un placer estar aquí. Y cuando empezaste a hablar y decías, no, bueno, pues es que la violencia en México ya tiene. Yo pensé que te ibas a remontar a los sacrificios aztecas y cómo eran medio caníbales en esta gran Tenochtitlán, cabrón, pero no, te limitaste a la violencia de los últimos sexenios, ¿no? Últimos sexenios, así es. Oye, brother, pues El de los abrazos y no balazos, bueno. No, a ver, tendríamos que ser cuidadosos, ¿no? Porque tendríamos que ser críticos y hacer un proceso de reflexión de si en verdad esto empezó, pues con Zedillo, con Salinas, si esto se toleró, si esto se agravó con la famosa guerra contra el narcotráfico de Calderón. El chiste es que tenemos un cagadal, cabrón, ¿no? Y de eso hoy nos va a platicar nuestro invitado. Déjenme decirles que tenemos un buen amigo y una persona a la que respetamos mucho, muchos de los que ya hemos mencionado, el Troll, Ángel Verdugo, etcétera, y todos los medios respetan mucho a Luis Carlos Ugalde, no solamente por el trabajo que hizo en su momento como consejero del INE, sino por el trabajo que ha seguido haciendo con esta consultoría, con Integralia y con los reportes que hacen de una manera periódica.
Pues fíjense que el último entregable que tuvo Integralia, el último documento, tiene que ver con la violencia que hubo en las elecciones. Antes de que concluyera el proceso electoral, ya habían hecho un entregable sobre la violencia en las elecciones, la cantidad de candidatos asesinados, etcétera. Pero ahorita que concluyó, pues es cómo se reconfigura el Estado mexicano en sus diferentes entidades federativas, con lo que tiene que ver a esto que se ha venido hablando en los medios como narcoestado. Bueno, a ver, hermano, desde que empezamos el programa hablamos de esto de una manera muy seria, dijimos, hay un problema, hay rutas muy, muy bien definidas, y este estudio lo coordinó por parte de Integralia nuestro invitado de hoy, que es Carlos Rubio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, Hola. Carlos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y obviamente con el auditorio también. Bueno, días, si nos ven en Australia o en Japón o mañana, tarde o noche, pues, como este programa es grabado y se transmite en algún momento de la vida por nuestra casa Wow TV, antes Aztele, y por Observatorio y demás, pues aquí tenemos que ser bien atemporales, ¿no? Así es que gracias a toda la audiencia nuevamente a que nos ve que nos hace el favor de destinarle un ratito de sus vidas y ver estos canales. Pues ahora sí, Carlos, habíamos dicho antes de arrancar el programa que nos íbamos a empezar a enfocar, a aterrizar. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Por el tema electoral o ya nos vamos directo al tema de Tamaulipas y cerramos con el análisis de lo que presentó Integralia? Pues no sé. Perdón. Es que antes de ir con Carlos, yo diría que podríamos hacer precisamente un repaso como de los momentos más fuertes que han sucedido durante este sexenio. Platicábamos que quizá mencionar lo de Minatitlán y vamos, esta serie de eventos que han sucedido a lo largo de estos 3 años y cómo se ha ido agravando, ¿no? Y entonces, bueno, yo sugiero esa parte, ¿cómo ven? ¿Cómo arranca? ¿Cómo ves, Carlos, que arranca el sexenio en términos de violencia? Pues sí, bueno, como comentan, lo que vimos al inicio fue que el presidente López Obrador y el entonces secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, prometieron que en un periodo máximo de 3 años iban a reducir las tasas de incidencia delictiva y sobre todo de violencia homicida en hasta un 50%, ¿no? Eso es lo que se comprometieron en los primeros años del gobierno. Durazo, el incompetente, que no dio resultados y lo mandan como premiado, como niño premiado de candidato a gobernador, hoy gobernador electo de Sonora. Exactamente, esa fue. Es para que nuestra audiencia vaya refrescando quién es cada quien en los pelmazos estos que integran el gobierno de la 4T, ¿no? Justamente, esa fue de las primeras promesas que hizo el secretario Durazo, reducir 50% los homicidios, que se veía pues imposible desde un inicio, y después cuando presentaron el programa en materia de seguridad pública, el plan del gobierno en materia de seguridad, pues lo que vimos fue un plan que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? No se veía una estrategia clara en materia de seguridad pública y sigue sin haberla hoy en día, me parece. No hay programas de prevención del delito, no hay un énfasis en la reestructura del sistema penitenciario, en términos de procuración de justicia, prácticamente se abandonó el nuevo sistema penal acusatorio que se había estado empujando desde el sexenio anterior y que tenía pues promesas en términos de la defensa de los derechos de los acusados, etcétera, y que hoy pues ha quedado de lado y pues se ha criticado mucho también por esta cuestión de la puerta giratoria, etcétera. Entonces pues no parece haber todavía una estrategia de seguridad clara, y a eso se le suman las declaraciones que hizo el presidente desde un inicio en términos de no combatir frontalmente a los grupos del crimen organizado, esto de abrazos, no balazos que tanto se ha comentado, y pues lo que hemos visto es todo lo contrario a lo que se prometió, ¿no? Un repunte de la violencia homicida en varios estados de la República. Como comentaban, se han registrado masacres muy importantes, muy graves en varios estados del país, en el centro de la República sobre todo, en los estados del Bajío, en Guanajuato, creo que es el caso más preocupante en los últimos años, que ya tiene una tasa de violencia homicida muy por encima del promedio nacional. Está también el caso de Colima, que tiene una tasa de
de víctimas de homicidio doloso de casi 80, es decir, 3 veces el promedio nacional, ¿no? Y a eso se le suman casos como Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, que al inicio del sexenio tenían tasas de violencia homicida bastante estables y que han ido creciendo de forma drástica en los últimos 3 años, ¿no? Oye, una pregunta, como dicen en el argot de los delincuentes, Colima, lo que estás diciendo llama la atención, como dicen estos delincuentazos, ¿se calentó la plaza? Sí, Colima se ha calentado o está caliente más bien desde hace varios años como resultado de una disputa entre distintas organizaciones criminales, incluyendo el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, que están peleando por el control del puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es crítico para las rutas de trasiego de drogas de todas las organizaciones criminales, porque como sabemos, en Estados Unidos desde hace varios años, la principal droga o la droga más popular en estos momentos es el fentanilo. Y para producir el fentanilo se requieren precursores químicos que provienen de China y que llegan a México a través de los puertos de Colima, de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas en Michoacán, ¿no? Entonces esos son los 2 principales puertos a los que llegan esos precursores químicos y por lo cual es crítico para las organizaciones criminales controlar esos puertos para a partir de eso controlar el mercado del fentanilo en Estados Unidos, que es el más lucrativo, ¿no? Es más fácil. Oye, Carlos, a ver, Carlos, yo tengo una primer duda con lo que estás diciendo, que lo digo literalmente desde la ingenuidad, desde la que además yo creo que alguna parte importante de la audiencia también se hará este mismo cuestionamiento, que tiene que ver con, a ver, por ejemplo, ahorita hablabas de Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas, pues es puerto y tiene que ver con aduanas y tiene que ver con el ingreso de los precursores, como bien lo dices. Pero ¿por qué se calienta todo lo de alrededor? O sea, por ejemplo, hace apenas unas semanas me trasladé con algunos colaboradores del trabajo a Bajito, a Guerrero, Ixtapa, de la Ciudad de México, Ixtapa, pues tienes de 2. O subes por Acapulco o bajas por Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, pero entonces la propia gente te dice, oye, pues está bien caliente, ¿eh? O sea, como si fueran vampiros, ¿no? No salgas de noche, porque ahí se pone todavía peor. Pero, pues, a plena luz del día, tomadas las carreteras, el ejército no se mete, la Guardia Nacional ni sus luces, pasamos por Nueva Italia, que dije, ¿en qué momento nos metimos aquí? Vaya, el escenario sí es de película, de set violento de Hollywood. O sea, es de verdad las paredes con los hoyos, con unos boquetes de unos calibres dignos de una película de Schwarzenegger. O sea, dices, ay, cabrón, o sea, ¿en qué momento México se convirtió en esto, donde ya no puedes transitar por las carreteras? Ya deja de estar cerca del puerto. O sea, ahorita hablábamos antes de entrar al programa, hablábamos, por ejemplo, del problema de Guanajuato, que dices, bueno, ahí no es el trasiego de los precursores. Ahí el problema es el huachicol y la disputa de la plaza con otra lógica. Pero ¿en qué momento, Carlos, tú hay un momento de quiebre donde digas de que una familia podía transitar por las carreteras del país a que de repente digas, oye, la propia Policía Federal o la Guardia Nacional te dice, no, ese joven, pues váyase con cuidado, que ahí le aviento la bendición porque ni nosotros nos metemos? Sí, no, tienes toda la razón. Y creo que el problema radica en que pues, los precursores llegan a los puertos, como mencionas, pero después hay que trasladarlos hacia los estados en los que se fabrican esas drogas, que sobre todo se encuentran en el Bajío, o en el caso del cártel de Sinaloa, pues en los estados de la costa del Pacífico. Y ahí, pues una vez que ya se tienen esas drogas, se trasladan hacia la zona fronteriza, Tijuana, etcétera, para trasladarlos a Estados Unidos, ¿no? Pero hay que también decir que en los últimos años, pues se ha diversificado
diversificado de forma muy importante los negocios a los que se dedican estas organizaciones criminales, ¿no? El trasiego de drogas sigue siendo una fuente importante de ingresos para estos cárteles, pero ya no es la única y ya quizás no es la más importante, ¿no? Sabemos desde hace varios años que se dedican también al huachicoleo, al robo de combustible, sobre todo en la zona del Bajío, que es por donde transitan los principales ductos de Pemex, pero también se dedican al cobro de uso de suelo, o sea, la extorsión. En Guanajuato, por ejemplo, tenemos noticias de que prácticamente todas las tortillerías en un pueblo tuvieron que cerrar porque ya no podían pagar el cobro de suelo que les estaba exigiendo el cártel de Santa Rosa de Lima. También se dedican al tráfico de animales en peligro de extinción y un adicional que es el robo a transportistas, es decir, el robo en carreteras, que creo que es un fenómeno que, como tú mencionas, implica que estas organizaciones ya también están buscando controlar las carreteras federales y las carreteras libres que transitan o que conectan el territorio nacional, ¿no? Porque eso se ha convertido también en una fuente de ingresos muy importante. Detienen camiones que transportan cargas valiosas que pueden, pues, ser... O sea, bueno, todo tipo de mercancías para robar la mercancía, asaltar al conductor, etcétera, etcétera. Y pues el gobierno federal, como estábamos comentando al inicio, no ha planteado una estrategia específica para atender estas problemáticas. Por el contrario, parece que la instrucción desde Palacio Nacional para los mandos militares y para los mandos de la Guardia Nacional es no intervenir en este tipo de situaciones para evitar esos daños colaterales y evitar pues ese como baño de sangre que el presidente cree se vivió en los últimos sexenios como resultado de los enfrentamientos entre el ejército y los grupos criminales, ¿no? Pero bueno, hemos visto que esa política no ha dado resultados y lo único que ha ocasionado es más bien que las organizaciones criminales están cada vez más envalentonadas para pues disputarse entre sí y hacerse presentes ante la ciudadanía como los dueños, los que controlan esas regiones o esos municipios del país, ¿no? Y si quieres, con eso podríamos pasar al caso de Tamaulipas. Oye, pero a ver, querías hablar de la reforma constitucional y del tema de cómo se ha estructurado la Guardia Nacional. O sea, no querías tocar ahí un par de temas legales que me parece que vienen muy ad hoc, pero yo te diría, a ver, quiero pensar la reconstrucción de este país hacia dónde puede ir o por dónde tendríamos que pensar la reconfiguración social. Ni siquiera, o sea, olvidemos al chingado Estado que no sirve para nada, ¿no? No sé si Luis Carlos te dijo, pero bueno, pues yo soy prácticamente un minarquista, ¿no? Ya estoy transitando del libertarismo al minarquismo, y la verdad es que yo no veo una gran capacidad del Estado para nada, ¿no? O sea, para nada lo digo con todas sus letras, para nada. Yo creo que la civilización a través de los años ha crecido aún a pesar del gobierno, no gracias al gobierno. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque mira, cuando llega una empresa a una ciudad, entra con una lógica. Vamos a generar empleo, bueno, obviamente, generar riqueza para ellos mismos, crecer como industria, crecer como empresa, como prestadores de bienes o servicios, y eso es una lógica muy sencilla del capital, del capitalismo, digamos, de una sociedad moderna y occidentalizada, ¿no? Ahora, cuando llegan ese tipo de empresas, no es que se pongan, no es que busquen el mote de empresa socialmente responsable porque les interese mucho el asunto, sino porque saben que si no hay caminos en torno a su empresa correctos, luz, seguridad, etcétera, pues no van a tener clientes, ¿no? O sea, es una lógica de si el entorno no está bien, yo no voy a seguir creciendo como empresario. Ahora, yo no sé en qué cabeza cabe para estos personajes que son muy rupestres, y hablo de la delincuencia organizada, donde parece que están terminando también con sus propios clientes. A ver, porque si el negocio es vender drogas o el trasiego o el negocio es otro, ¿por qué fastidias todo el tema de la seguridad del entorno? O sea, yo recuerdo los comentarios de hace pues 15, 20, 25 años en el Pacífico, donde la gente en Mochis, en Sinaloa, decía, no, pues, o sea, hay una especie de narcocultura, ¿no? Y yo creo que con ese vamos a regresar del corte que tendremos que hacer de manera obligada ahorita, donde decían, pues, ¿por qué voy a fastidiar al narco?
Si el narco me pone buenas calles, buen alumbrado, aquí no hay delitos, aquí al ratero se lo chingan, ¿no? Aquí el propio narco genera un orden, una estabilidad social, y bueno, podría ser muy cuestionable si eso está bien o si está mal. Desafortunadamente se hizo parte de la narcocultura de ciertos estados de la República, pero ahora que el tema del cobro de piso y que fastidien los caminos y los levantones, híjole, o sea, ¿en qué momento el tema del narcotráfico se convirtió a un problema que es una gangrena social, ¿no? O sea, y va creciendo. Creo que tenemos que ir a un corte, Berman, pero podríamos regresar retomando esto y ver hacia dónde ve Carlos que tiene rumbo el país, incluso desde una lógica de la delincuencia organizada, que yo hoy no entiendo qué pasa, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Nos vamos a un corte? Vamos a un corte y muy breve, y estamos de vuelta aquí, amigos, en La Disidencia. Estamos de regreso. Gracias. Pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de La Disidencia, mi hermanito Carlos. Y pues bueno, retomemos desde donde mencionabas en el bloque anterior, mi querido Octavio. Insisto, hago todo el planteamiento de la lógica de una empresa, de alguien que, o sea, hasta es cuestionable el tema de vender estupefacientes o narcóticos, pero si estás matando a tus clientes y les estás generando inseguridad en las calles, no entiendo la lógica. O sea, incluso la disputa por la venta, pues no debería de ser violenta, ¿no? Claro. O sea, quiero que alguien nos explique qué pasa, porque ahorita, por ejemplo, me pasan el dato. Primeros 30 meses de López, 89,000 muertos. Mismos primeros 30 meses de Peña, 42,000, es decir, se fue al doble. Sí. Peña superó en los primeros 30 meses, comparado con Calderón, de 30 a 42 y de 42 a 89. A ver, este señor ya llenó un estadio de cadáveres. Y un estadio grandecito, ¿eh? Claro, que es lo que comentábamos, ¿no? O sea, no hay una estrategia y lo único que ha ocasionado es que pues, se dispare la violencia homicida. Yo creo que en términos de lo que mencionabas, estábamos pensando más bien como en un tiempo en el que había 1, 2, 3 grandes organizaciones criminales, 3 grandes cárteles que prácticamente se dividían el territorio nacional y ejercían, como tú dices, el Estado de Derecho en esas regiones. Ellos ponían su propio orden, sus propias reglas, etcétera. Pero lo que ha pasado desde hace algunos años, al menos desde 2006, desde que inició esta, como le llaman, guerra contra las drogas, es que se han atomizado esas organizaciones criminales, ¿no? Ya no tenemos 3 grandes cárteles, sino pues más de 40, 50, no sé, ya son células pequeñas que tienen operaciones en distintas regiones del país, que ejercen esos dominios en pequeños municipios, en poblados, etcétera, y cada una tiene sus propias lógicas, ¿no? Entonces ya no todas se dedican al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, sino que para algunas el negocio principal es la extorsión, de eso viven. Entonces, pues aunque pues si afecten a los pobladores de ese municipio, pues se dedican a eso, ¿no? Entonces, pues tienen que ejercer ese tipo de dominio. Otros es el huachicoleo, ¿no? Solo viven del huachicoleo, entonces, pues tienen que dedicarse a ese negocio por completo, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que esa atomización de organizaciones criminales es lo que explica por qué se ha dado este cambio, aunque hay que aclarar que, como decías, yo creo que sigue habiendo una narcocultura en varios estados del país. El crimen organizado sigue teniendo una base social importante, sobre todo estos grandes cárteles, como el cártel de Sinaloa. Lo vimos ahora en el contexto de la contingencia sanitaria, que estos cárteles salieron a repartir despensas alimentarias para las comunidades vulnerables, repartieron kits de productos higiénicos como sanitizantes, toallas, etcétera. Y todos tenían el logo del cártel Jalisco Nueva Generación
Generación o del cártel de Sinaloa con la foto del O sea, Chapo. son empresas socialmente responsables, ¿no? Exactamente, sí. En algunos casos incluso vimos justo que los mismos cárteles imponían toques de queda en algunas poblaciones para que la gente no saliera a la calle para evitar los contagios, ¿no? Entonces realmente pues asumieron el papel del Estado en esas poblaciones para tratar de contener la propagación del COVID-19. Entonces pues creo que esa narcocultura sigue estando presente y que sigue teniendo una base social importante el crimen organizado en algunos estados del país. En términos de lo que se podría hacer, yo creo que, como tú dices, lo más importante es no solo pensar todo desde la lógica del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado por sí solo para restablecer, pues, estos tejidos sociales, etcétera? Sino que creo que las estrategias de seguridad que han resultado más exitosas en otros países, pero también en algunos estados de México, han sido las que se han implementado de forma conjunta entre los organismos de la sociedad civil, la academia, las víctimas, los familiares de las víctimas y el gobierno. Cuando se conjuntan todos esos sectores y se plantean estrategias que son focalizadas para cada comunidad vulnerable, para cada población vulnerable, y no se piensa solo como en una gran estrategia de seguridad, ¿no? Sino en múltiples estrategias de seguridad para cada territorio. Creo que eso es lo que sigue, lo que hace falta y lo que no tiene este gobierno, ¿no? Este gobierno habla de una estrategia, la Guardia Nacional y los programas sociales universales, pero ya está comprobadísimo que los programas sociales universales no tienen un impacto y no lo han tenido en otros casos históricos para reducir la incidencia delictiva. Entonces, pues esa estrategia parece ya pues destinada al fracaso. Así es. Oye, Carlos, en el bloque anterior mencionabas acerca de que quizá el gobierno no tomara acción porque no lo fueran a señalar, digamos, la sociedad lo fuera a señalar de que sea como el gobierno de Calderón, de que declaró la guerra. Entonces, existe esa línea, y la otra es, definitivamente el gobierno está en contubernio o en complicidad con el crimen organizado. ¿Tú a cuál le apuestas? Digo, yo creo que es un tema complicado. Yo pensaría más bien pues que el presidente López Obrador está comprometido con esta idea de que se tenía que poner un fin a las masacres, a los asesinatos, a las muertes colaterales resultados de los enfrentamientos entre militares y grupos criminales, pero no hizo un análisis pues a profundidad de lo que eso implicaría, ¿no? O sea, de cuál sería la alternativa si el ejército deja de combatir. No, Carlos, jamás vuelvas a decir eso. Nadie puede pensar o suponer que este presidente va a hacer un análisis de algo en su puta vida. O sea, o sea, ese fue un parafraseo muy poco afortunado, Carlos. Tenemos a uno de los presidentes más idiotas que hemos tenido en los últimos 60 años. Entonces, partiste de un supuesto equivocado, ¿no? Vamos a replantearlo. Todo el equipo de idiotas y de paleros que tiene alrededor, pues no hay gente capaz, porque hay honestos, ¿no? Hay honestos según él, pero no gente capaz, gente 90% honesta, y con 10% de capacidad, como lo ha dicho el presidente una y otra vez. Pero el problema es la seguridad pública. A ver, decíamos antes de empezar el programa, le vamos a dedicar un programa completo al tema de seguridad, cuando generalmente hablamos de temas de coyuntura, pues es que el desastre es mayúsculo. Posterior a la elección, se desata el asunto de Zacatecas. ¿Qué pasó en Zacatecas? Monreal hizo algún tipo de acuerdo, podemos intuir que Monreal hizo algún tipo de acuerdo con algún grupo, y entonces eso está descomponiendo toda el esquema de seguridad de Zacatecas.
Pues bueno, como eso, si quieres, podemos entrar ya al detalle del reporte que va muy en línea con este comentario. En Integralia, desde que inició el proceso electoral 2020-2021 en septiembre de 2020, iniciamos un conteo de los incidentes de violencia política que se habían registrado en el país y hasta el 6 de junio, el día de la jornada electoral, registramos 239 incidentes de violencia política, es decir, agresiones físicas, secuestros, desapariciones y asesinatos de funcionarios públicos, candidatos y políticos a nivel local, sobre todo municipal, ¿no? La gran mayoría de las víctimas son municipales, y bueno, esos incidentes de violencia política dejaron 179 víctimas mortales, de las cuales 36 eran candidatos a cargos de elección popular, ¿no? De esos 36, 24 estaban contendiendo para ocupar una presidencia municipal, una alcaldía. Entonces, pues bueno, lo que nosotros reportamos en este estudio es que parece que hay indicios de que el crimen organizado sí estuvo activamente buscando interferir en los procesos electorales para tratar de hacerse con el control de estructuras gubernamentales, sobre todo a nivel municipal. Los gobiernos municipales son los que están más expuestos y son más vulnerables a estos esfuerzos por parte del crimen organizado de tratar de coludir y de penetrar las estructuras gubernamentales, ¿no? Porque eso pues les permite acceder a información privilegiada de las estrategias de seguridad, de los grupos económicos que operan en el territorio, también les garantiza la protección y el resguardo de las policías municipales y en ese sentido pues amplía su margen de maniobra para ejercer el dominio de estos mercados ilícitos de los que estábamos hablando, que van desde el huachicol hasta el trasiego de drogas y pues en última instancia les permite acceder a los recursos públicos del municipio directamente, ¿no? Ya sea a través de una malversación de fondos o, por ejemplo, de la asignación directa de contratos para la construcción de obras de infraestructura y a partir de eso, pues ir lavando el dinero que obtienen de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, pues bueno, la violencia política, los asesinatos de candidatos son la expresión más evidente, más notoria de estos esfuerzos por parte del crimen organizado, porque hay que decirlo, de esos 239 incidentes que nosotros contabilizamos, no todos están directamente vinculados con el crimen organizado, ¿no? En algunos estados tuvo que ver más bien con temas de cacicazgos locales, de grupos tradicionales de poder, sobre todo el caso de Oaxaca, ¿no? Pero en otros estados como Guanajuato, es evidente que la mayoría sí estuvieron directamente relacionados con grupos criminales. El más sonado fue una candidata a presidenta municipal de MC, ¿correcto? En Guanajuato. Sí. Tú seguramente dominas más el municipio y esto. Sí, hay varios casos sonados. Está el de Abel Murrieta en Sonora, que también era candidato de MC, de Movimiento Ciudadano. En Guanajuato, el caso que tú mencionas es el de Alma Barragán, en Moroleón, también candidata de MC a la presidencia municipal. Y bueno, así hay otros casos sonados. En Veracruz hubo un caso en el que asesinaron a una candidata a presidenta municipal y a su madre, que había sido presidenta municipal de ese mismo municipio, ¿no? O sea, en un mismo evento murieron las dos. Entonces, pues bueno, hubo varios casos. ¿Este que dices, en qué municipio fue? Ese fue, dame un segundo y te doy Dices que en Veracruz, ¿no? ¿Perdón? Dices que en Veracruz. Sí, en Veracruz, fue en Jamapa, Veracruz, y bueno, ella se llamaba Floricel Ríos. ¿De qué partido? Del PRD. Ok. Pero bueno, igual en términos de los partidos, lo que nosotros vimos es que la mayoría, bueno, prácticamente todos los partidos políticos registraron víctimas de violencia política en este proceso electoral, ¿no? O sea, incluso partidos políticos locales que no tienen registro a nivel nacional. Y de hecho, los dos partidos con el mayor número de víctimas fueron Morena y el PRI. Morena en primer lugar, con más del 27% de las víctimas, y el PRI en segundo lugar. Y nosotros creemos que eso se explica, en primer lugar, porque son las dos organizaciones partidistas que más presencia territorial tienen a nivel nacional. El PRI, obviamente, pues todavía conservaba una presencia territorial importante, sobre todo a nivel municipal, y Morena, pues lo ganó desde las elecciones pasadas en 2018, ¿no? Y además, segundo lugar, porque se creía que los candidatos de Morena eran los que tenían las mayores probabilidades de triunfo en este proceso electoral, y eso
los convirtió en objetivos, en targets de estos grupos criminales para acercarse y proponerles estos esquemas de colusión, de corrupción, etcétera, y en caso de negarse o en caso de que ya tuvieran algún pacto, alianza con una organización criminal rival, pues se tomaron, entre comillas, cartas en el asunto para pues descartarlos de esos procesos electorales, ¿no? Muy bien. Híjole, es que el tema de la violencia previo a las elecciones fue dramático, ¿no? O sea, como bien dices, y como ya lo habíamos comentado en otros espacios, tanto Berman como un servidor, pues era el número de víctimas, ¿no? Pero no solamente políticos, también traían ahí un análisis sobre periodistas, activistas, etcétera, ¿no? Ustedes consideraron también una serie de factores adicionales, no sé si tienes ahí los datos que ustedes consideraron. Sí, bueno, pues como comentas, nosotros no solo incluimos candidatos en nuestro conteo, incluimos 4 categorías de actores políticos. En primer lugar, funcionarios públicos a nivel federal, estatal y municipal. En segundo, exfuncionarios públicos. En tercero, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular. Y ya en último lugar, activistas y periodistas que pues estuvieran vinculados con actividades políticas, ¿no? Y que fueran asesinados por el hecho de ser activistas o periodistas, ¿no? Y bueno, en realidad lo que vimos es que la mayoría de los asesinados fueron ya sea funcionarios a nivel estatal y municipal o candidatos a cargos de elección popular. Registramos un número reducido de asesinatos de periodistas y activistas, pero sí los hubo también. Otra categoría que estuvimos analizando es en términos del género. La gran mayoría de las víctimas que se registraron en este proceso electoral fueron hombres y solo una minoría fueron mujeres, pero hay que destacar que de los casos de mujeres que nosotros identificamos, en algunos, no en todos, pero en algunos, había también señales de violencia de género, de violencia sexual. Entonces, pues es un tema de violencia de género que se suma al de violencia política y que pues le añade una capa de complejidad adicional a esta problemática, ¿no? Y bueno, pues en términos estatales, tenemos 5 focos rojos de violencia política en el país, que son Veracruz y Oaxaca, que son los 2 estados que concentraron el mayor número de incidentes y el mayor número de víctimas de violencia política, y le siguen Guerrero, Guanajuato y Michoacán, que son el top 5. Pero también hay que destacar en el norte el caso de Sonora, que en este proceso electoral registró un número importante de incidentes de violencia política. Oye, Carlos, antes de tenernos que ir al corte del segundo bloque, te quiero hacer una pregunta. En todos los medios de comunicación, las generalizaciones nunca son lo óptimo. En una gran cantidad de medios de comunicación se habla de que este ha sido uno de los procesos, si no es que el proceso electoral con más violencia que se ha registrado en el país. Sin embargo, en el reporte que ustedes generan, dicen, bueno, a ver, sí hubo violencia, por supuesto, pero no ha sido el más violento. 2018 fue todavía más violento. ¿Por qué crees que muchos medios y muchos comunicadores de mucho prestigio nacional han estado con con esta frase, ¿no? De este fue el proceso más violento, y ustedes dicen no necesariamente, fue el 2018. ¿Por qué crees que está esto en los medios? De acuerdo. ¿De una vez o después de la pausa? No, de una vez, para cerrar, para irnos al corte. De acuerdo, pues como comentas, lo que nosotros estamos señalando es que este no fue el proceso electoral más violento en términos del número de asesinatos de políticos. El de 2018 fue aún más violento y de hecho es el más violento desde que se tiene registro, pero si lo consideramos en términos del número de agresiones, intimidaciones, en términos globales, este proceso electoral fue más violento que el de 2018. Nosotros no tenemos ese conteo específico porque nos limitamos solamente a los actos ya violentos, donde ya
hubiera una agresión física en contra de los actores políticos. Pero Etelec, que es otra consultora que también hace conteos de violencia política, sí tiene el número exacto de incidentes de intimidación, agresiones verbales, etcétera, amenazas, y los datos que ellos recabaron sí señalan que este proceso electoral fue más violento en ese sentido que el de 2018. Pues ahora sí, hermanito, vámonos a un corte. Vámonos a un corte rapidísimo y estamos de vuelta aquí en La Disidencia, amigos. No se despeguen. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en La Disidencia. Yo empezaría este tercer y último bloque poniendo en la mesa lo que ha sucedido, por ejemplo, con Silvano Aureoles, quien se presentó en Palacio Nacional y, según él, diciendo que tenían las pruebas de que estas elecciones había habido la mano detrás de ellas del crimen organizado. La misma senadora Lili Téllez, en una entrevista reciente para Latinos en Tragaluz, también dice: estamos viviendo en un narcoestado y que las elecciones estuvieron movidas ahí por parte del crimen organizado. En fin, hay varios actores políticos que ya abiertamente lo están exponiendo como Mario Zamora reconoce el resultado de la elección, dice, pero no me queda duda de que aquí hubo una manipulación y una intervención importantísima de la delincuencia organizada en el caso de Sinaloa, ¿no? Así es, sí, entonces son varios actores que ya lo han puesto sobre la mesa y de manera abierta, o sea, ni siquiera lo han tratado de maquillar, ya abiertamente lo están haciendo una denuncia, digamos, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Carlos? Claro, bueno, pues como comentas, hay efectivamente indicios de que el crimen organizado pues trató de interferir en el proceso electoral, pues, sí, de cierta forma definir el resultado de las elecciones en algunos estados y municipios a través de distintas estrategias, ¿no? Una de esas es la violencia política que estábamos comentando, otra es el financiamiento de campañas políticas a través de pues, financiamiento ilícito, de recursos ilícitos. A ver, eso es lo que le importa a la audiencia. A ver, dicen, sí hubo intervención de la delincuencia, pero a lo práctico, a ver, ¿cómo? Hay cosas que vas a poder demostrar, hay cosas que no. Pero ¿qué es lo que hace la delincuencia? A ver, dices, la violencia, ¿no? O sea, desde los asesinatos hasta la intimidación y estar fregándolos. Por ejemplo, en el Estado de México conozco el caso de Valle de Bravo, donde estuvieron sobre la candidata de la alianza, prácticamente dijo, ella tuvo que decir, estoy enferma de COVID, para ya no salir a hacer campaña porque la intimidación estuvo dura, ¿no? Intimidación, violencia, financiamiento. ¿Qué otra cosa, Carlos? El financiamiento, de hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció hace poco que está investigando al menos a 6 candidatos a nivel federal que compitieron en este proceso electoral, que presuntamente recibieron financiamiento ilícito de grupos criminales. Entonces, esas investigaciones están en curso, no sabemos exactamente cuándo van a concluir ni qué resultado tendrán, pero al menos sí hay pues, esas investigaciones en curso de esos 6 candidatos. Otras estrategias tienen que ver con el acarreo de votantes, ¿no? O sea, ya la intimidación directa a el elector. Tenemos el caso ya aprobado en 2011 de las elecciones en Michoacán, en el que la familia los caballeros templarios directamente llamaban a la ciudadanía, o sea, a las casas de las personas para pedirles que no, o más bien intimidarlos, amenazarlos, que no votaran por un candidato en específico en ese proceso electoral, ¿no? Entonces, pues eso también un acto intimidatorio a la ciudadanía. Una cuarta estrategia tiene que ver con los incidentes de violencia el día de la jornada electoral, que en esta jornada tuvimos algunos, cerca de 27 nosotros contabilizamos, pero pues en términos generales las elecciones fueron pacíficas el día de la jornada electoral, pero sí hay incidentes de violencia en las casillas electorales, en las que, por ejemplo, en Tijuana se arrojó una cabeza humana, en
en el Estado de México, en algunas casillas hubo balaceras, etcétera, y esos actos pues tienen por objeto desincentivar la participación de la ciudadanía o por completo evitar que se instalen las casillas en esos municipios, ¿no? Y evitar que se lleve a cabo el proceso electoral, que como decíamos son casos aislados. Pero me llamó la atención que en municipios que tradicionalmente tienen altos índices delictivos, Ecatepec, Nesa, Iztapalapa, o sea, hay demarcaciones donde la violencia es clara, Tláhuac, por ejemplo, y no se reportaron incidentes violentos. Y parecería que esto tuvo focos muy claros, ¿no? O sea, estos brotes delictivos o violentos el día pues no tenían nada que ver con una lógica delictiva en el mapa nacional. No, completamente de acuerdo. En realidad fueron, pues, o sea, ciudades, municipios que no son tradicionalmente los más violentos o los más inseguros del país. Habría que añadir que el día de la jornada electoral, y esto no fue solo en este proceso electoral, sino en los pasados también, se han logrado garantizar condiciones de seguridad que permiten a la mayoría de la población salir a ejercer el voto, ¿no? Y eso pues se hace a través de un despliegue importante de elementos de las Fuerzas Armadas, en este año de la Guardia Nacional en específico. Pero bueno, yo añadiría quizás que los municipios que tienen las tasas más altas de incidencia delictiva, pues no necesariamente son aquellos en los que hay disputas entre grupos criminales para controlar los gobiernos municipales, ¿no? O sea, son dos lógicas distintas. Quizás en ese municipio en específico ya estaba, pues, de alguna forma acordado el proceso, etcétera, y bueno, pues son dos lógicas diferentes, me parece. Pero bueno, en términos generales, creo que hay indicios de que eso ocurrió. La gran dificultad va a ser probar que esas interferencias, que esos esfuerzos por parte de grupos criminales realmente determinaron el resultado electoral. Tenemos justo el precedente de Michoacán, en el cual el PAN y otros partidos impugnaron los resultados de la elección a gobernador en 2011 porque alegaron que el crimen organizado interfirió en el proceso electoral y que en ese sentido se tenía que anular la elección y volver a convocar un proceso extraordinario, ¿no? Y en última instancia ese caso llegó hasta el Tribunal Electoral de la Federación y el tribunal determinó que no se podía anular el proceso electoral porque no se podía comprobar que esa injerencia del crimen organizado hubiera sido determinante en el resultado de las elecciones a gobernador y que además ese efecto hubiese sido generalizado para toda la población, ¿no? O sea, no se puede determinar qué tanto realmente esos esfuerzos determinaron el voto. Entonces creo que vamos a enfrentar esa misma dificultad en este proceso electoral, en la que quizás algunos procesos sean impugnados por esas razones, pero que será muy difícil comprobar que realmente eso tuvo un efecto definitorio en el voto. Oye, te quiero hacer una pregunta. En el caso particular de Guerrero, ¿tienen alguna información, tienen algún indicio, algún trazado de notas periodísticas, algo que de verdad pueda vincular a los Salgado Macedonio, papá o hija, con la operación de grupos delincuenciales como en el argot y en el Vox Populi se decía? O sea, sí hay algo que pudieran decir, híjole, no tenemos pruebas, pero pues todo indica que sí por esto. Pues bueno, no, desafortunadamente no tenemos nosotros elementos suficientes para afirmar eso. Lo que tenemos son, como tú comentabas, notas periodísticas que señalan que hay una presunta relación familiar, sobre todo del esposo de la candidata electa de Guerrero con una organización criminal, pero fuera de eso es muy difícil encontrar pruebas fehacientes que realmente comprueben que esa relación existe, ¿no? O que esa relación va a tener un impacto. Y yo creo que justo el riesgo viene después, ¿no? O sea, ahorita lo que vimos fue el riesgo para las elecciones, para el sistema democrático, que grupos criminales estén interfiriendo en procesos electorales. Ahora viene un riesgo para la gobernanza,
que lleguen al poder figuras que hayan sido promovidas por grupos criminales o que tengan afiliaciones con grupos criminales, porque esos gobiernos, pues evidentemente van a ser menos capaces de garantizar condiciones de seguridad para sus habitantes, porque tienen que permitir las actividades de esos grupos criminales con los que están vinculados. Son gobiernos que históricamente también han sido más erráticos en el manejo de las finanzas públicas, tienden a entrar más fácilmente en esquemas de corrupción, de malversación de fondos, y en ese sentido, pues también se puede esperar una reducción, un empeoramiento en la provisión de los servicios públicos, simplemente porque son gobiernos pues más erráticos, ¿no? en sus manejos. Independientemente de que sería una obligación de todos los ciudadanos siempre vigilar a sus autoridades, los neoloneses, mis amigos regios, tendrían que estar preocupados por esto que muchos han calificado como un posible narcogobernante por toda la serie de vinculaciones que le han tratado de imputar a Samuel con diferentes cárteles. Pues bueno, como mencionas, sí, creo que es un papel importante que tiene que desempeñar la ciudadanía, estar atento a las actividades de los gobernadores. Está el caso de Nuevo León que tú mencionas, pero también hay otros, por ejemplo, el de Sinaloa que estaban comentando, el de San Luis Potosí también pues hay un presunto vínculo, el de Guerrero. Yo creo que en todos esos estados, no solo la ciudadanía, sino también las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a estos temas, deberían hacer un análisis para pues darle seguimiento a estas acusaciones, ver en qué concluyen las investigaciones que se están llevando a cabo, porque parece que en todos esos casos hay carpetas de investigación abiertas, y pues presionar a las autoridades para que se lleven esas investigaciones a las últimas consecuencias, ¿no? Estar vinculados a... Oye, López Obrador, el santo tlatoani de la mitad de los mexicanos, porque no gobierna para la otra mitad, ¿cuál es la perspectiva, tú crees, desde una visión evidentemente personal? Sabemos que no, esta respuesta no es a título de Integralia, sino una percepción estrictamente personal. ¿Es cómplice o es rehén de la delincuencia organizada? Porque también parecería que ya se ve impotente el Estado mexicano ante el despliegue de la delincuencia, y si acaso en algún momento tuvo algún tipo de contubernio para llegar por financiamiento, por lo que tú quieras, hoy parece que está rebasado. Hoy parece que a quien le debía la factura ya se la cobró con creces, y que rebasó al Estado mexicano y al presidente de la República. ¿Tú lo seguirías viendo como muchos mexicanos, cómplice de un narcoestado o rehén de un narcoestado? No, yo creo que yo no lo definiría en ninguno de esos términos, no utilizaría ninguna de las dos palabras. Yo creo que sería excesivo afirmar que el crimen organizado ya ejerce el control sobre todo el territorio nacional. Creo que el crimen organizado sin duda alguna controla algunas regiones del país, pero que en términos globales, pues el Estado mexicano sigue teniendo fuerza suficiente para hacerle frente en términos globales, ¿no? Y no a través de las policías estatales y municipales, desafortunadamente, que se han visto muy debilitadas en este sexenio. Para eso sí se necesita a las Fuerzas Armadas, porque los grupos criminales han adquirido un poder, una capacidad de fuego muy importante en los últimos años, que ya supera por mucho a las policías estatales, ¿no? Entonces sí se necesita a las Fuerzas Armadas. Yo creo que en algunos estados los gobernadores, eso sí, ya han sido sobrepasados por los grupos criminales, y sí necesitan la intervención de la federación, de las Fuerzas Armadas. Pero a ver, Carlos, ¿hubo algún gobernador en este proceso electoral y derivado de un incidente justo de tráfico de estupefacientes y deportación de armas de uso exclusivo del ejército, que dijo, pues es que yo hago lo que puedo, pero eso es responsabilidad de la federación? O sea, es que también se echan la pelota entre ellos, Carlos, y desde una perspectiva de uso de la fuerza y de capacidad, pues los gobernadores también van a decir, pues es un tema federal, ¿sabes? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. A mí eso me parece una actitud peligrosísima, porque simplemente estarse
pues peloteando la responsabilidad realmente no soluciona nada, ¿no? En realidad es una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno, entre las autoridades municipales, estatales y federales, porque en última instancia los gobernadores deberían estar presionando a la federación para que se invierta más en el fortalecimiento de las policías estatales y que que dejen de depender de las Fuerzas Armadas para este tipo de tareas. No es el caso de Nuevo León, por ejemplo, que Nuevo León desde hace varios sexenios invirtió fuertemente en la creación de una policía que en el caso de Nuevo León se llama Policía Civil, que tiene capacidades prácticamente militares para hacerle frente a la delincuencia organizada y que en los últimos años de hecho ha permitido no solo que se reduzca la dependencia del gobierno central, sino que también se reduzcan los niveles de violencia homicida en el estado. Entonces creo que los gobernadores tienen una responsabilidad importante de presionar a la federación para que realmente implemente estrategias y reparta recursos que permitan pues, reducir la incidencia delictiva a nivel local. Se nos fue el tiempo de volada, hermano. Te quiero hacer un último comentario de por qué no quería tocar el tema de Silvano. Y el tema de Silvano, y perdón, Carlos, que ahí que me robe un par de minutos, de unos segunditos para terminar el programa, tiene que ver, Berman, con que creo que es la descripción de cuerpo entero del PRD. Esa fotografía de Silvano afuera del Palacio solo es el PRD solo, ¿sabes? Destruido, en una silla, ahí arrumbado, sin que nadie lo pele. Sabíamos que si el PRD perdía Michoacán, el PRD se desdibujaba en el panorama nacional. Y además, un PRD mostrando una izquierda y una serie de conceptos que no son los que queremos como país. ¿Por qué? Porque Silvano no debía de hacerle el caldo gordo al presidente yendo a una mañanera o yendo a plantarse como lo ha hecho esta izquierda radical y rancia de toda la vida, sino tenía que haber ido a la fiscalía, ¿no? Traía pruebas, pues claro, llévalas a las instancias, a las instituciones pertinentes. ¿Para qué le haces el caldo gordo en la parte política y mediática y en la narrativa López? Y yo si hubiera sido López, exactamente igual lo hubiera dejado allá afuera sentado y decir, pues lleva tus chingadas pruebas a las instancias correspondientes. Yo no soy la fiscalía, ¿sabes? Claro. Mejor llega con la denuncia armada y ven y restrégamela ya en Palacio Nacional. Ahí está, señor presidente, ¿no? Perdóname, pero creo que Silvano demostró por qué el PRD se derrumbó. Yo cuando vi esa fotografía, incluso lo compartimos, Berman, les dije, no inventen que esto es real, ¿no? Pues vamos a llevar nuestras sillitas y vamos a sentarnos ahí junto a este pobre güey, ¿no? La verdad es que no. Claro. La verdad es que sí merece estar ahí solo por penitente, cabrón. O sea, claro, por decirlo suave. Porque ese es justamente el México que no queremos. Queremos un México de instituciones, ¿no? Queremos un México que siga ciertas rutas. ¿Tenía pruebas? Pues que ejerza las acciones legales correspondientes. No es en Palacio Nacional. Y la verdad es que si es del PRD que va a seguir en la alianza para rescatar este país, híjole, pondría muy en tela de juicio para qué sirve ese PRD. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en el programa y yo ya me robé un par de minutos del cierre. Agradezco a toda la audiencia que nos sigue en todas las plataformas y hermanito, pues, híjole, abrazo como siempre. Ya estaremos presenciales en foro próximamente con nuestra casa. Wow, antes haz tele, ¿no? Así es. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en este programa. Esperemos que se repita próximamente. Habrá más temas que discutir y pues ya sabes que esta es tu casa. A toda la gente que nos hace favor de acompañarnos como cada semana, muchas gracias y pues no se pierdan. Nos vemos la próxima aquí en La Disidencia, mi hermanito. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego.
Wow MX.tv.